Buenas noches, estimados y estimadas. Mi nombre es Catherine Agüero Infante. Soy farmacéutica adjunta de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del CORFAR. Darles una cordial bienvenida a esta tercera jornada académica en una segunda parte de investigación clínica y marco regulatorio en Costa Rica, una motivación para incursionar en investigación clínica. Recordarles que se elaborará un certificado de asistencia a todos aquellos que estén presentes todo el tiempo de la ponencia y se les enviará de manera digital por medio del correo electrónico con un tiempo de 15 días hábiles a partir del día de mañana. Recordarles que está el chat, la herramienta de preguntas y respuestas, o bien se les podrá habilitar el micrófono por si tienen comentarios, dudas o consultas. Esta noche nos acompaña la doctora Mónica Estrada, profesional en investigación clínica con 25 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales, con una licenciatura en farmacia y una maestría ejecutiva en gerencia de dispositivos médicos. Además, una amplia experiencia en operaciones clínicas, sistemas de gestiones de calidad, investigación y desarrollo, mercadeo y comercio, fuentes de destrezas en mapeo de procesos y análisis de KPIs, de desempeño y calidad, implementación y gestión de riesgo, monitoreo y basado en riesgo. Le doy una cordial bienvenida a la doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Agüero. Gracias a todos los participantes de esta tercera jornada académica que organiza el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Muchas gracias y muy honrada por la invitación que me hace el colegio para compartir en esta hora algunas de las características más importantes sobre el marco regulatorio de investigación clínica, específicamente en Costa Rica. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y también voy a poner la cámara, bueno, la cámara creo que la puedo dejar. Si se me pone la presentación un poquito lenta, entonces les dejo de compartir la cámara. Ok, se puede ver, ¿verdad, doctora? Ok, Sí. ok. Bueno, como les decía, mi nombre es Mónica. Yo soy graduada de farmacia de la Universidad de Costa Rica hace unos, no sé, casi 30 años creo. Y la verdad es que ha sido un transitar muy, muy interesante, profesional. En mis primeros años yo los trabajé como muchos de nosotros aspiramos cuando nos graduamos en la industria farmacéutica, en visita médica en la compañía de Merck Sharp and Dohme. Y bueno, cuando yo siempre cuento la historia que cuando ya fui madre de familia, me pasé a trabajar a un rol en investigación clínica dentro de la compañía y ahí empecé la carrera en este campo, que si bien es cierto, es un campo muy interesante. Somos pocos los farmacéuticos en Costa Rica que hoy día trabajamos en esta área, pero gracias a Dios seguimos en crecimiento. Es una actividad muy, muy interesante, pujante y pues vamos para adelante. Esa es la fe en los futuros años. Y el día de hoy yo pues quiero contarles un poquito sobre qué es investigación clínica. Como mencionaba la doctora Agüero, hace unos meses en agosto tuvimos la jornada introductoria. Entonces yo hoy para no aterrizar directamente en marco regulatorio en Costa Rica sobre investigación clínica o investigación biomédica, voy a hacer un repaso que tal vez a alguno de ustedes, si ya estuvo en la jornada anterior, le va a ser familiar, pero le va a refrescar la memoria, esa es la idea. Y al que está escuchando sobre este tema en esta jornada por primera vez, la idea es llevarnos todos a un nivel básico de conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar en este ratito, en esta hora? Vamos a revisar qué es investigación clínica, cuáles son las fases de desarrollo clínico de una molécula en la industria farmacéutica. Si oyen un perrito ladrar, me disculpan, pero a esta hora le ladra todo lo que pasa por la ventana. Este, También vamos a revisar algunos conceptos como los principios
que vienen contemplados en las guías de buena práctica clínica, que es el estándar internacional para trabajar en investigación biomédica. Y ya en el punto número 4, aunque nos parezca casi al final, vamos a caer en lo que es la regulación de la investigación clínica en Costa Rica, que es amplia y robusta y que para nosotros los farmacéuticos y cualquier profesional de salud que trabaje en este campo, pues debe conocerla, es imperante conocerla y además es una, vamos a ver qué bonito el desarrollo, como se ha dado. Y por supuesto que vamos a hablar como parte de estas jornadas sobre el rol del farmacéutico en investigación. Entonces, ¿qué sería lo primero, pues, que yo les quería contar? Bueno, sobre investigación clínica. La investigación clínica es, y ojo mi fuente ahí abajo, como les decía la vez pasada, eso es un repaso de la jornada anterior, porque a veces uno cree que la investigación clínica es una cosa ahí como de laboratorio y de microscopio y de, ¿verdad? O sea, una cosa como muy técnica, como muy teórica, y la verdad es que la investigación clínica es una rama de las ciencias de la salud que determina la seguridad y efectividad, que vamos a manejarnos en la palabra eficacia, de los medicamentos, dispositivos, productos de diagnóstico y regímenes de tratamiento destinados para el uso humano. Estos pueden ser utilizados para prevención, tratamiento, ¿verdad? Para diagnóstico. Ya todos sabemos que hoy día los reactivos y los métodos diagnósticos son particulares y personalizados y son parte de la investigación. Y también son todos aquellos medicamentos que se usan también para aliviar síntomas de una enfermedad o tratarla. La investigación clínica es diferente definitivamente a la práctica clínica habitual o a la práctica médica habitual. En la práctica clínica se utilizan tratamientos que ya están establecidos o probados, mientras que en la investigación clínica se recolecta evidencia, esos datos para establecer un tratamiento, las dosis, para averiguar cuáles son los eventos adversos, y para robustecer el portafolio de un principio activo en una presentación farmacéutica o en un dispositivo médico. ¿Por qué es importante buscar en Wikipedia? Porque, bueno, nos puede dar una idea muy general para no estar tan perdidos. ¿Y porque es lo que la gente usa ahora? La gente usa una búsqueda rápida en Wikipedia, en un chat GPT, y la verdad es que no podemos estar ajenos a eso, pero por dicha que ya podemos ahondar más y ser, digamos, más profesionales en nuestras búsquedas, y esa es la idea también de esta jornada. Cuando hablamos de investigación clínica, hay una historia. Yo la vez pasada decía y sigo sosteniendo la tesis que a mí no me gusta detenerme en la historia de la investigación clínica, en las partes negativas o en los colores como medios grises de la historia de la investigación, porque todos hemos oído hablar de los crímenes de guerra, de los abusos, de los estudios de mujeres con sífilis y todo lo que nos hablan en los cursos de buena práctica clínica. Entonces, a mí me gusta destacar la evolución en positivo de la investigación clínica para ir para adelante. Y eso es parte de la motivación. Yo no estoy negando la historia, ni la menosprecio, ni la descalifico, pero realmente la historia está ahí. Vamos a tener mucho tiempo para verla cuando queramos, pero tenemos que ir para adelante. Entonces, a mí me gusta explicar la historia de la investigación clínica en tres periodos. Y esto ahora van a ver que es como resultado de una de investigación también, de lectura, no es Wikipedia, pero creo que esto es una de las de los mensajes bonitos que me gustan de esta jornada. Primero, uno puede pensar en la investigación clínica en un primer periodo que sucede antes de 1900. Esa es la investigación clínica que es fortuita y en donde se destaca básicamente la ética de la beneficencia. Ahí nosotros vamos a encontrar historia de médicos griegos, romanos, probando, intentando, prueba y error, y en donde toda la intención era beneficiar a un paciente enfermo, ¿verdad?
Luego tenemos esa época o segundo periodo que va de 1900 a 1947, donde hablamos de investigación clínica ya diseñada y donde se introduce el principio de autonomía, es decir, que los participantes de un estudio clínico pueden decidir si participan o no, y este es el periodo que decimos oscuro, ¿verdad? Sale a relucir el Código de Nuremberg en 1947, en donde se denuncian todos esos crímenes de guerra que hemos hablado, los abusos en contra de los participantes y la salud solo por obtener datos. Y tenemos un segundo periodo que parte desde 1947 hasta hoy, al año 2023. Este es el tercer periodo. En la investigación clínica hay un acento en la beneficencia. En 1964 se establece la Declaración de Helsinki, que para todos nosotros entender el tema de investigación clínica requiere entender la aparición, la promulgación de la Declaración de Helsinki. En 1979 se emite el reporte Belmont, que implica los principios de respeto, ya no solamente autonomía, ya no solo beneficencia, sino que también respeto y justicia para los participantes de un estudio clínico. En 1980 se establece el Common Rule del gobierno de los Estados Unidos, se dan las pautas SIOMS en el 82 y en el 97 se establece la Conferencia Internacional de Armonización, conocida por sus siglas en inglés como ICH, y junto con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, son la instancia o el órgano que se dedica a gobernar o, por decirlo así, establecer estándares de eh, investigación biomédica a nivel global y mundial. Y nuestra investigación biomédica del día de hoy, que se practica globalmente, no solo en Costa Rica, sino en el resto de los países del mundo, están basados en los principios de la Conferencia Internacional de Armonización, que hasta la fecha pues se sigue actualizando, no es que se actualiza cada 2 años o cada 4, también ustedes van a poder ver eso, pero es la base y es la base de la regulación en los países. Es un estándar internacional que crea, funda una base de investigación. Entonces, bueno, esto es el ratito que yo le dedico a la investigación para darle a la historia, perdón, para darle su espacio, para darle su mérito y de aquí para adelante y en la actualidad nosotros somos los responsables de seguir continuando con esta línea del tiempo y de marcar historia. Van a ver qué bonito que vamos a progresar. Bueno, ya para no ser tan Wikipedia y tan ChatGPT y en línea con el slide anterior, pues hay un artículo muy interesante, yo se los puse aquí y están las referencias de esta presentación para que lo puedan después revisar. Los autores son Marañón, León y León, y el artículo se llama La investigación clínica, un primer acercamiento de humanidad, publicado en Humanidades Médicas en el año 2015. Y me gusta mucho porque describe muy bien qué es la investigación clínica actualmente. Es esa actividad encaminada a conocer el resultado de una intervención o un producto para el diagnóstico o la terapéutica en los seres humanos. El ensayo clínico es el principal exponente de la investigación clínica y toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento en seres humanos. El ensayo clínico aleatorizado es considerado como la metodología estándar de la investigación clínica y representa un papel importante en la obtención de las evidencias científicas necesarias. Para sustentar estas decisiones, pues constituye el patrón de oro de evaluación de nuevos fármacos y es propulsor de la medicina basada en evidencia. Entonces, como les decía, ya es un concepto debidamente establecido, estudiado, que incluye todos esos elementos que se comprenden en las generalidades de la investigación clínica y por eso quería traérselos aquí para que el día que se pregunten o que alguien les pregunte qué es investigación clínica, podemos dar la respuesta fácil, rápida de Wikipedia, ¿verdad? Que es evaluar un medicamento, una forma farmacéutica, un principio activo, un dispositivo,
o bien ser ya más profundos y decir que la investigación clínica es la base de la medicina basada en evidencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué es importante conocer en investigación clínica? Bueno, que en el caso de las moléculas que son principio activo de los fármacos, de las distintas presentaciones farmacéuticas, las fases de desarrollo clínico implican en seres humanos 4 fases. Vean que estoy dejando atrás y no es sujeto de esta, objetivo de esta charla hablar ni de fases preclínicas ni de fases el laboratorio o toda esa fase animal preclínica no es objeto de esta charla. Cuando ustedes hablan de investigación clínica, están hablando de investigación biomédica en seres humanos que arranca con la fase uno. La fase uno, 2, 3 y 4, la uno como está ahí, representada con una pastillita, es con una cápsula, es aquella fase en la que identificamos la dosis máxima tolerada, la seguridad, la toxicidad del medicamento, la farmacodinamia, la farmacocinética, y muy importante que ustedes reconozcan que en esta fase participan voluntarios sanos. ¿Por qué es importante explicar las fases? Porque la regulación y los estándares internacionales contemplan esta fase de desarrollo para regular. Y aunque no suene repetitiva, yo digo, uy, qué pereza, otra vez fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, ¿para qué me sirve esa tontada? Bueno, me sirve para entender cómo buscar en las regulaciones y cómo interpretar y que podamos saber y conocer cuando una regulación tiene vacío en ese proceso o en alguna de las fases o cuando está sobre regulado o cuáles fases están más robustamente reguladas. Luego siguen las fases 2 y 3, que son el grueso de los estudios clínicos. En la fase 2 son los primeros estudios en pocos pacientes enfermos. Se evalúa el uso terapéutico de una droga, son exploratorios, son estudios con objetivos de eficacia, de seguridad, de conocer eventos adversos relacionados a la droga y por lo general usan placebo si es que lo permite, ¿verdad? El tipo de medicamento o principio activo. La fase 3 es aquella fase en la que ya se conducen estudios clínicos en un mayor número de pacientes. Son esos estudios que hemos oído, conocemos como estudios multicéntricos de cientos de pacientes. Son pacientes enfermos, son pacientes en donde se está evaluando la eficacia o la efectividad del dispositivo, si es un dispositivo, la seguridad. Aquí introduje el término dispositivo porque aunque las fases de desarrollo están dadas para los medicamentos, hay mucha similitud en el desarrollo, hay muchas diferencias en el desarrollo clínico de un dispositivo médico, pero justamente en esta fase de pacientes enfermos tenemos similitudes para un dispositivo, para una molécula, en cuanto a los objetivos del estudio. Entonces, aquí se ven los objetivos de efectividad, de seguridad para ambos y eventos adversos menores, menos comunes, eventos adversos serios, aquellos que tienen mayor duración, aquellos que se pueden relacionar con el medicamento también. O sea, la diferencia entre la fase 2 y la fase 3 básicamente es el aumento en el número de objetivos de la investigación y el aumento en el número de participantes. Y aquí ya los estudios pueden incluir el uso de un placebo o bien un medicamento comparativo o el estándar de oro o algunas otras terapias que aunque no tengan el mismo mecanismo de acción se quieren comparar, ¿verdad? Con el medicamento de investigación. Y después sigue la fase 4, donde hay estudios descriptivos o comparativos. Y ahí se evalúan todo tipo de eventos adversos, datos relevantes desde el punto de vista clínico y participan miles de pacientes. Y ya por lo general en los estudios fase 4 el medicamento ya tiene registro, ya está aprobado por una agencia regulatoria, ya pasó preclínico, fase 1, 2 y 3 y ya se vende. Entonces los estudios fase 4 son muy importantes porque ya nos dan evidencia del mundo real y los datos que se recolectan ya no son en esos pacientes en el ambiente controlado, como es hasta la fase 3 sino que ya son usuarios del medicamento que se ha venido desarrollando.
Como ustedes saben, estas cuatro fases se desarrollan en el tiempo, en un ciclo de tiempo muy largo que puede transcurrir desde 1 a 16, 20 años y ese es el gran valor que tiene esta actividad, que uno puede verla desarrollarse y puede practicar sus habilidades de perseverancia, porque es muy, muy interesante ver cómo todo va cambiando. Bueno, entonces en las fases del desarrollo clínico de una molécula ya sabemos que ustedes van a poder pensar si estoy frente a un fase 1, un fase 2, un fase 3, cuando pueden conocer cómo es el estudio, si es de pocos pacientes, si es de pacientes sanos, si son pacientes enfermos, cuando conocen la población, cuando saben si hay grupo de comparación placebo o un grupo de tratamiento activo, cuando conocen el objetivo principal y las diferentes variables de eficacia. Los estudios que solo tienen variables de eficacia son por lo general los de las fases 2. Cuando ya introducimos variables de seguridad y de eficacia, ya estamos hablando de un fase 3, ¿verdad? Los estudios de la duración de los estudios determinan su fase. Los estudios fase 1 son cortitos y lo mismo los números de pacientes, si estamos con poquitos pacientes o si son cientos o miles de pacientes o los estudios fase 4 que tienen ya pacientes de la vida real. Entonces son maneras diferentes de pensar y de clasificar el estudio frente al que estoy. Y nuevamente, ¿para qué nos sirve saber la fase de un estudio o ver frente a qué escenario estoy? Porque así se escribe la regulación después. Y entonces uno puede agarrar una ley, un reglamento y trabajar y entender apegado a, y en cumplimiento a esa ley. Bueno, para avanzar, y aquí no me voy a detener mucho, acuérdense lo que hemos hablado sobre la guía de buena práctica clínica, es el estándar internacional. Se supone que la guía de buena práctica clínica partimos del hecho a nivel global, mundial, que es la norma internacional de calidad ética y científica, que se aplica desde el diseño del estudio a la realización del mismo, al registro de los datos y la comunicación de los resultados de los ensayos clínicos en los que participan seres humanos, y la buena práctica clínica tiene su fundamento en la Declaración de Helsinki. Esto también suena muy teórico, pero es base para estar tranquilos y ahora vamos a ver por qué. El cumplimiento de esta norma proporciona una garantía pública, le da seguridad a un Estado de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del ensayo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. O sea, un estudio clínico, y nunca nos quepa la duda, y es lo más importante, es el sujeto participante, el señor, la señora, el niño, la niña, el ser humano es el centro de todo y es la base de todo y es por quien corremos, trabajamos y no dormimos. Así como también la garantía de la credibilidad de los datos del ensayo clínico, porque acordémonos que esta es una actividad para generar datos y para practicar medicina basada en evidencia. Entonces, los datos tienen una importancia muy, muy grande en esta actividad. El registro, cómo se obtienen, cómo se comunican, cómo se limpian, cómo se revisan, cómo se verifican, es razón de ser también del quehacer profesional en esta área. Y en la realización de esta guía se ha tenido en cuenta las guías de buenas prácticas clínicas existentes en Europa, en la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos y además todas las procedentes de Australia, Canadá, los países nórdicos y la OMS. Entonces eso nos da, digamos, como una garantía de un sello de calidad, un sello de protección, un sello de interés por los sujetos participantes. Bueno, entonces en la buena práctica clínica, en la guía, hay en este momento la guía vigente es la guía E6R2, después vamos a ver de qué se trata eso, pero es importante que ustedes conozcan la composición de la guía de buena práctica clínica, porque igual, por más teórico que nos parezca, es la base de la regulación. Entonces, si uno dice la regulación se basa en la buena práctica clínica, nosotros vamos a esperar que la ley y los reglamentos y demás reglamentos que se hagan se dirijan a estos 8 puntos, al glosario, o sea, se armonizan y se homologan los términos en investigación biomédica, se trabaja buscando satisfacer los principios de la buena práctica clínica, que ahora los vamos a ver rapidito,
Hay diferentes actores en esta actividad y son el comité de ética, el médico investigador o la médico investigadora, un patrocinador que paga por el estudio clínico, que por lo general en estudios de patrocinio externo, el que paga es una compañía farmacéutica o una universidad o un gobierno. Entonces, el que financia la conducción del estudio. También la buena práctica clínica tiene secciones para regular el protocolo y las enmiendas al protocolo, que es donde se plasma todos los objetivos y quehaceres de la investigación, el manual del investigador, que es como el compendio, toda la data que se va recopilando de seguridad del medicamento, y también dicta pautas sobre cuáles son los documentos esenciales en un estudio clínico para que a nivel regulatorio la investigación sea válida. Entonces, no es que yo me voy a inventar que voy a poner estos datillos ahí en un Excel y los voy a decir, publico este Excel y así funciona y ya eso es evidencia, esos son datos de evidencia. No, así no funciona, está regulado globalmente cuáles son los documentos que validan digamos, la buena conducción del estudio clínico. Bueno, entonces los principios de buena práctica clínica son los siguientes. Los vamos a ver en dos grandes esferas, como las manecillas del reloj, arrancando a las 12, el punto uno. La idea es que en un estudio clínico siempre de primero se sigan los principios de la Declaración de Helsinki, que perdón que insista tanto en esto, pero es piedra angular y base de todo. Segundo, que se valore siempre antes de iniciar el estudio el riesgo-beneficio para el participante, que los derechos y la seguridad de los participantes sean la prioridad, prevalezcan, ¿verdad? Cuatro, que la información clínica y no clínica del producto de investigación, ya sea el medicamento o el dispositivo médico, apoye la realización del estudio. O sea, no voy a hacer un estudio clínico si mi objetivo no está ligado con mostrar eficacia y seguridad o efectividad del medicamento o el dispositivo. Como número 5, debe estar descrito todo lo que se va a hacer con el participante claramente en un protocolo. Yo no puedo decir que voy a hacerle a un señor una cosa y mañana otra y a lo loco, no. Luego, el protocolo debe estar aprobado por un comité de ética antes de realizar el estudio o de llamar a los sujetos para ver si quieren participar. Continuando como las manecillas del reloj, arrancando en el número 7, arriba en el segundo de este recuadro, la atención del participante la debe dar un médico u odontólogo calificado. El personal del estudio que apoya la investigación, que apoya al médico o al odontólogo, es personal que debe estar calificado y entrenado. No puede ser hoy una persona, mañana otro, pasó alguien por allá, ya lo puse y ahora lo voy a poner a trabajar aquí conmigo. Así no funciona tampoco, eso está regulado. Luego debe obtenerse el consentimiento informado del paciente participante por escrito. Toda la información del estudio debe estar registrada y debe ser verificada. Y en este punto ahí vamos abriendo los ojos y los oídos porque en este punto número 10 es donde los farmacéuticos, ya les voy adelantando, tenemos mucho campo para trabajar. Los principios de la buena práctica clínica demandan respeto a la confidencialidad de la información de los sujetos participantes. Entonces, esto no es una cosa solo de la ley de protección de privacidad de datos que está tan de moda, no, esto es algo que desde 1996 está escrito y desde la Declaración de Helsinki antes. Y luego lo último es que lo último hasta aquí es que el producto de investigación cumpla con la fabricación adecuada, es decir, se hizo bajo estrictas normas de buena práctica de manufactura. Entonces, un estudio clínico o un estudio en medicamentos o en dispositivos médicos va a requerir información de cómo se llegó a la fabricación de ese medicamento o de ese dispositivo y eso es un principio de la buena práctica clínica que se sigue. Y después, el último principio, este sí es que yo siempre cuento, de mi principio favorito, porque es básicamente a lo que yo me dedicaba en esta carrera y es garantizar que los sistemas y los procedimientos que aseguran la calidad
de un estudio clínico está presente en todas las etapas, es decir, que uno puede dar garantía de que toda la conducción del estudio, desde la elaboración de un protocolo hasta que se publican los resultados, tiene los debidos procesos para asegurar la calidad. No se deja nada al azar y es un tema súper interesante, súper bonito porque cubre como con una gran sombrilla todo lo que se va haciendo para el estudio. Bueno, luego que ustedes conozcan el futuro, saber lo que viene, esto es como cuando uno tiene un preview de la siguiente temporada de la serie favorita de uno de cualquiera de las plataformas hoy de televisión o de cine. Lo que viene es la guía buena práctica clínica E6R3. Está ahorita en una versión draft que salió en mayo del 2023 para consulta pública. Y la gran diferencia que tiene con las E6R2 es que ya esta integra otras guías que tiene la Conferencia Internacional de Armonización para realizar estudios clínicos y son las guías que hablan de los datos, que hablan de las fichas electrónicas, que hablan del tema de los documentos. Entonces, esta nueva guía está integrando un montón de temas que están sueltos o se trabajan aislados. Entonces, va a ser mucho más completa, extensa, exhaustiva y creo que en los siguientes años nos va a tomar un tiempo importante saber leerla y saber interpretarla, pero la buena noticia es que está basada en los mismos 13 principios que vimos ahorita y que si estamos familiarizados con los principios, no importa la forma que tenga la guía buena práctica clínica, el fondo es el mismo y entonces podemos estar seguros de que vamos a interpretarla fácilmente. Esa es la idea, esa es la fe. Bueno, dicho lo anterior, nosotros caemos, ahora sí, aterrizamos a la regulación de investigación clínica en Costa Rica. ¿Por qué les hablé de la investigación? ¿Por qué les hablé de la buena práctica clínica con tanto ahínco y que toda la charla pasada, la jornada pasada se dedicó a buena práctica clínica? Bueno, porque la ley, la regulación que hay en Costa Rica tiene su base en la Declaración de Helsinki y la buena práctica clínica. Entonces, nosotros tenemos, igual con el cuento de la historia, yo voy a arrancar aquí a partir del 2014 pensando que todos somos gente que vamos para adelante y no me voy a detener mucho a qué pasó antes del 2014 en Costa Rica, todos ustedes ya lo deben de saber, pero realmente no voy a gastar tiempo en majaderías del pasado. Simplemente que ustedes conozcan que a partir del 2014 en el gobierno, ay, ya se me enredó. Siempre he dicho que es don Luis Guillermo Solís o doña Laura Chinchilla, ya se me corrieron los años, no me acuerdo. En 2014 se promulga por la Asamblea Legislativa de Costa Rica la Ley Reguladora de Investigación Biomédica 9234. Antes, en Costa Rica, la investigación biomédica se regulaba por un decreto ejecutivo del Ministerio de Salud y por un recurso de amparo interpuesto en el año 2010 en la Sala Constitucional. La Sala acogió el recurso de amparo e impidió seguir aprobando estudios de investigación biomédica para hacerse en Costa Rica desde el año 2010 hasta el año 2014 que tuvimos ley, dejando al país en una época oscura de investigación biomédica y realmente no fue sino hasta el año 2014 que arrancamos nuevamente, pero Costa Rica tenía aproximadamente 20 años al 2010 de hacer investigación biomédica de calidad, bien regulada, basada en buena práctica clínica, en declaración de Helsinki y un decreto del ministerio que a un grupo de detractores de investigación clínica en Costa Rica no les pareció y interpusieron el recurso de amparo. Entonces, ¿esto qué trae como resultado? Bueno, trae como resultado lo que no mata fortalece. Realmente el país tiene una sólida regulación en investigación biomédica. Se paga un precio alto por el impasse que hubo, pero bueno, las personas que estamos trabajando en esta área defendemos
con un corazón bien nacionalista, que tenemos investigación y que tenemos regulación. Ustedes saben y conocen que que siempre que hay una ley en Costa Rica hay un reglamento para regular esa ley. Entonces, en mayo del 2015, aproximadamente un año después de que la ley se promulgó, se lanza el primer decreto ejecutivo, el 8 de mayo del 2015, que es el reglamento a a la ley reguladora de investigación biomédica. Y después de ese reglamento, y ese que es un decreto ejecutivo, hemos tenido dos actualizaciones, una en 2016 y una muy reciente en 2023. Y ahora les voy a contar de qué se tratan las actualizaciones. ¿Qué otro hecho histórico hay en materia de regulación y lo que ha sucedido en la línea del tiempo? En 2021 se aprueba el reglamento de investigación biomédica a la Caja Costarricense del Seguro Social, que está fundamentado en la ley 9234. O sea, ya todo esto que viene después del 2014 tiene que seguir la ley 9234, porque es la ley, digamos, que hay, que junto con la Ley General de Salud norman toda la actividad en el país. En el 2023, este año reciente, está nuevito, hay un decreto ejecutivo, se aprueba un decreto ejecutivo, el 41188S, que es el reglamento de organización y funcionamiento del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud. Y ahora van a ver por qué se los pongo aparte, porque tiene una gran relevancia y ahora vamos a entender por qué lo de las fases de investigación. Entonces, esto es lo que ha pasado en casi 10 años, del 2014 al 2023. La aprobación de 6 documentos que nos norman y que todos los profesionales de salud que trabajamos en investigación biomédica tenemos que saber que existen, entenderlos, leerlos con detenimiento y saber interpretarlos. Entonces, el día que ustedes se enfrenten a un protocolo o escuchen de un protocolo, cuando oigan sobre la ley, sobre los reglamentos, ya no se les va a hacer desconocido el tema. Al contrario, bueno, vamos a analizar brevemente, pero con detalle, qué nos pone la ley reguladora de investigación biomédica 9234 sobre el tapete en Costa Rica. Eh, Primero, que ustedes sepan que Costa Rica es de los pocos países que tienen una ley para normar esta actividad, como el estándar internacional es la buena práctica clínica y la declaración de Helsinki. En la mayoría de los países, la investigación biomédica se realiza bajo un decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial. Así sucede en todos los países de Latinoamérica, y así sucede en Estados Unidos y sucede en Europa. O sea, realmente que aquí haya una ley para esto es un, pues sí, podemos decir un capricho, pero digamos que nos favorece porque podríamos decir que hay seguridad jurídica, que jugamos tanto con ese término, entonces eso nos hace sentirnos a nosotros como que qué solidez. Bueno, ok, sí hay solidez, la ley es como cualquier ley en Costa Rica, que la aprueba la Asamblea, que se cumple, ¿verdad? Y tiene algunos elementos que la diferencian de lo que se venía haciendo en el decreto ejecutivo de antes, pero básicamente, como se tiene que basar en buena práctica clínica, tiene mucho de lo mismo, de ese decreto de antes. Entonces, lo primero es que es una ley de la República aprobada y publicada en la Gaceta en abril del 2014, el 25 de abril. Tiene 87 artículos. Acuérdense que la buena práctica clínica tiene un montón de principios, entonces todos los principios están activos y contemplados aquí. Regula la investigación biomédica que se realiza en el país en el ámbito público y en el ámbito privado. O sea, no solamente regula lo privado. Y por eso es que les conté el reglamento de la caja. Vean la fecha, 2014, ¿verdad? Está fundamentada en los principios de la buena práctica clínica y la Declaración de Helsinki, que ya lo dijimos. Integra otras leyes de Costa Rica que regula la protección de los sujetos participantes. Esta es una de las ventajas y bondades que tiene la ley.
incluye la ley de la privacidad de datos, de las poblaciones vulnerables, de las personas discapacitadas, las leyes de ahora de simplificación de trámites, todas esas leyes que protegen y promueven la actividad las contempla. Luego introduce una figura, que es la figura del CONIS como ente regulador en Costa Rica para investigación biomédica. El CONIS es un órgano que es parte del Ministerio de Salud, pero tiene su propia personería jurídica y es como decir, el agente, es así, el agente, el ente regulador, la agencia reguladora para investigación. O sea, uno no dice que aquí que el Ministerio de Salud me dio un permiso, sino que el CONIS como tal, que está instaurado y establecido por ley, es el que da el poder para aprobar investigaciones biomédicas, le da ese poder a los comités éticos científicos acreditados. También la ley contempla el cobro de un canon, y esto es importante saberlo porque esto también es una actividad productiva económica al país. Contempla el cobro de un canon del 3% sobre el presupuesto total de cada proyecto que se conduce en un centro de investigación. 3% es un montón de plata. En el tema de investigación, si hablamos que un presupuesto por un sitio de investigación puede andar entre los 75 y los $100,000 por todo lo que dura el proyecto, el 3% de eso va para el CONIS. Y eso es todo un tema porque aquí en Costa Rica debería haber plata y fondos para fomentar la investigación. Algunos proyectos están exentos de pagar ese 3%, pero son la excepción. Y a una compañía farmacéutica o una multinacional nunca se le va a perdonar el pago del canon. La ley lo dice así. Entonces, esto es importantísimo saberlo. Cuando había decreto ejecutivo, en el año 2000, no sé, 5 o 8, etcétera, el pago al Ministerio de Salud era 0,005% del presupuesto total del estudio, era nada. Entonces, de pasar de algo que era menos de la mitad, del 1%, a pasar al 3%, es un montón de plata. La ley prohíbe emplear recursos y pacientes de la Caja del Seguro Social para ser incluidos en las investigaciones biomédicas privadas o de patrocinio externo. Y por eso es tan importante que el reglamento de la Caja exista hoy día, porque hacer investigación en la Caja son otros 100 pesos, ¿verdad? La ley lo permite, pero no se puede usar ni los recursos ni los pacientes de la Caja para reclutar pacientes o para usar un mamógrafo o para usar un laboratorio de la Caja para un estudio clínico de una compañía farmacéutica a nivel privado ni de dispositivos. La ley 9234 introduce el llamado Post-Treatment Access y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Introduce responsabilidad penal, no solo civil, en caso de incumplimiento de la ley. O sea, hay penas de cárcel si incumple alguna de las partes. La ley reguladora de investigación biomédica tiene dos artículos que generan controversia desde el año 2014 hasta el día de hoy. El primero de ellos es el artículo 53, que son las obligaciones del patrocinador. En su inciso K, o sea, hay A, B, C, D, F, H antes de K, ¿verdad? Imagínense todas las obligaciones del patrocinador porque así lo pide la buena práctica clínica, pero aquí pusieron este artículo, este inciso que dice proveer al participante de manera gratuita y después de la conclusión de una investigación clínica el medicamento, dispositivo o procedimiento que ha sido objeto de investigación, salvo que, y ahí hay unas cuantas excepciones que realmente son difíciles de cumplir. Entonces, en Costa Rica hay una realidad y es que si se hace un estudio clínico, nosotros tenemos en nuestra regulación una exigencia de que al paciente que participe hay que darle el tratamiento post-estudio. Eso es lo que se llama en inglés Post-Treatment Access y es una de las limitaciones más grandes que hay para hacer investigación clínica en Costa Rica. Es una realidad, eso está desde el año 2014, eso es lo que parte de lo que no nos deja crecer como deberíamos de crecer teniendo una ley robusta, pero bueno, en la ley se vinieron temas que son controversiales y también realidad.
Luego hay otro artículo que causa bastante problema y es el artículo 84 que dice que habla sobre la utilización indebida de la información privilegiada. Entonces dice así, quien valiéndose de su cargo en la función pública o en el sector privado utilice protocolos o expedientes médicos o sociales de pacientes o usuarios para ubicar, reclutar o contactar participantes para la investigación biomédica que le signifique beneficio económico a él, su cónyuge o conviviente o a sus parientes por consanguinidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, esto básicamente quiere decir que uno no puede, en un estudio clínico de patrocinio externo de una compañía farmacéutica, no puede ir a buscar pacientes de expedientes de la caja para reclutarlos. Hay que tener su propia fuente de pacientes y hacer todos los esfuerzos para reclutar, pero no se puede valer de los recursos privados en el país. Esto no es tan difícil, pero vigilarlo y verificarlo y hacerlo cumplir es bien retador, pero bueno, es la realidad. Bueno, avanzar para que ya podamos dar un chancecito también de preguntas, a que ustedes conozcan que hay un artículo un reglamento que regula esta ley, como todas las leyes en Costa Rica, es el decreto 39061 del 8 de mayo del 2015, tiene 76 artículos y luego ha habido un par de actualizaciones, la del 2016 no fue tan fundamental, fue ahí alguna reforma de redacción de artículos, pero ahora en 2023 tuvimos una actualización súper importante que adiciona todos los términos y dos nuevos artículos relacionados con investigación biomédica en dispositivos médicos porque nuestro país está creciendo en el sector de dispositivos médicos más que en el sector de farmacia. Entonces hay que tenerlo presente porque se puede en Costa Rica hacer investigación biomédica en dispositivos. El reglamento tiene por objeto regular, como ustedes saben, la ley 9234 y busca garantizar la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de las personas que participan en las investigaciones biomédicas de los sectores público y privado. Eh, y aterrizo acá en el reglamento de la investigación biomédica de la caja. Finalmente, después del año 2014, en el año 2021, en la caja se aprueba el reglamento de investigación. Entonces dice el reglamento que la investigación biomédica debe desarrollarse en un marco de respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, según lo desarrollado en la Declaración de Derechos Humanos, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, la Guía de Buena Práctica Clínica de la OMS, entre otros instrumentos normativos. O sea, como ustedes ven, todo trae la misma base, ¿verdad? Pero cada instancia va regulando. Y en el caso de Costa Rica, como les expliqué, ese artículo 84, en donde no se puede hacer uso de nada de la caja tenía que desarrollar su propio reglamento de investigación apegado a la ley, pero para no quedarse atrás en esta materia. Entonces, este reglamento que ya está publicado tiene algunas particularidades que todavía hay que trabajar mucho para que la investigación en la caja algún día llegue a ser una realidad. Este, básicamente resolver temas administrativos de aprobación de contratos y de presupuestos y de garantizar que los recursos de la caja se usan de manera adecuada y se reembolsa a las partes lo que corresponda, etcétera. Es más un tema de índole administrativo que un tema de índole ético o de normativo. Luego, quería destacar hoy esto que es otro de los grandes hitos, otra de las grandes esperas que ha tenido la investigación biomédica en materia regulatoria en Costa Rica y la razón por la que les expliqué las fases. Es este decreto ejecutivo que es el reglamento de la organización y funcionamiento del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud. Resulta que la ley 9234 trae un artículo, que es el artículo 46, en donde dice que solamente un SEC del Ministerio de Salud puede revisar y aprobar los estudios de bioequivalencia y de fase 1 en Costa Rica. Y entonces eso quiere decir que ningún SEC privado
aunque esté acreditado, los podía aprobar. Entonces, aunque teníamos ley desde el 2014, es hasta 9 años después, que ahora en 25 de agosto del 2023, ya se puede pensar en hacer un estudio de bioequivalencia o un estudio fase 1 en Costa Rica, porque ya hay un SEC funcionando en el Ministerio de Salud, acreditado por el CONIS, para revisar y aprobar protocolos de fase 1 y de bioequivalencia. Este reglamento contempla la regulación, las definiciones, las actividades y todos los requisitos para aprobar y conducir estudios de bioequivalencia y fase 1 en Costa Rica, que se basan en la buena práctica clínica, en la Declaración de Helsinki, en la Ley 9234, pero lo importante es que el reglamento está y está a partir de este año, 9 años después, y por eso es que ustedes ya están oyendo más sobre el tema. Entonces, antes de cerrar y contarles que dónde yo pienso que un farmacéutico puede trabajar en investigación biomédica, les quise traer esta línea de tiempo, y en cualquiera de estos cuadritos un farmacéutico puede trabajar en investigación biomédica, porque si contemplamos el proceso regulatorio de un protocolo, necesitamos tener un protocolo final. Necesitamos la aprobación del protocolo, sus enmiendas y el consentimiento informado, que esto lo hace un comité de ética. Necesitamos permisos de importación de insumos, de medicamentos, dispositivos médicos. Antes de arrancar con el estudio, llega el momento de iniciar el estudio clínico y reclutar los participantes, el momento de conducirlo, de dispensarle el medicamento de estudio o entregarle el dispositivo médico. Llega el momento de cerrar el estudio cuando ya se han recolectado todos los datos y se han pasado todas las visitas y procedimientos del protocolo aprobado, y se llega al último punto, que es la publicación de resultados. En todas estas partes del proceso puede trabajar el farmacéutico. En todas hay espacio y oportunidad laboral para nosotros. ¿Dónde es que nosotros tenemos que vigilar, estemos ubicados? Bueno, que seamos siempre profesionales de la salud, que seamos estudiosos, que seamos empáticos y proactivos. Podemos trabajar con un patrocinador, podemos trabajar en un sitio de investigación corriendo un estudio clínico, o en un comité de ética, o con una instancia regulatoria, por ejemplo, en el CONIS, o por ejemplo, básicamente en un comité, ¿verdad? Y saber que si trabajamos y ya tenemos habilidades y desarrollamos destrezas como las destrezas de gestión de proyectos, de farmacovigilancia, a las personas que nos gustan los datos clínicos y todo este tema de gestión de la información, podemos encontrar oportunidades de trabajo en el área de investigación biomédica, no necesariamente en una compañía farmacéutica. También hay los intermediarios entre el investigador y la compañía farmacéutica, y hay espacios de trabajo también. Y yo les diría, mi mensaje aquí es que trabajemos las competencias que un farmacéutico de alto desempeño necesita desarrollar en investigación clínica, que tenga interés por estudiar, que tengamos interés por aumentar nuestro conocimiento científico técnico, que no nos den pereza las guías internacionales y las regulaciones locales. Tenemos que ser un poco abogados de leer, interpretar. Tenemos que pensar en nuestra ética y practicarla, y pensar siempre en la seguridad de los participantes, tener interés en las operaciones de investigación clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vamos a pensar en entender el mecanismo de acción, la farmacología de un medicamento, de un principio activo, sino que tenemos que entender cómo funciona en la vida real el desarrollo, cuál es la parte operativa del desarrollo de una molécula o un dispositivo, que nos interesa el gerenciamiento de estudios y sitios de investigación, el gerenciamiento de datos y tecnología de la información, porque juega un rol muy importante, y que mostremos siempre liderazgo, profesionalismo, buenas habilidades de comunicación. Y yo lo dejo siempre de último, pero es muy importante tener compromiso, puntualidad y trabajo en equipo.
No podemos pensar al farmacéutico o ser un profesional de la salud solo con ideas porque nadie es dueño de la verdad y si hay un área en donde el trabajo en equipo es fórmula del éxito, es en investigación clínica. O sea, uno necesita hacer buena mancuerna con el médico investigador, con el personal de apoyo del médico, con el patrocinador, necesita hacer buenas relaciones éticas con el comité de ética. Y si uno es una persona, digamos, que tiene esos intereses y quiere llevarlos adelante, sí va a encontrar trabajo en cualquiera de los subprocesos de la gran línea del tiempo de una investigación biomédica. Aquí les dejo unas referencias para que puedan revisar y muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Dentro de las preguntas es que si en algún artículo que se encuentran en los reglamentos está relacionado con el fallecimiento de algún paciente por causa de muerte, que está a prueba? ¿Qué pasa en ese? Sí, 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 hay un artículo, lo puedo buscar y le paso, digamos, como más tarde un correo a usted para que pueda responder. Hay un artículo de la ley donde se demanda tener una póliza de riesgos de la salud para los participantes. Esa póliza la paga el patrocinador, es una póliza que tiene que tener aplicabilidad en el territorio nacional, la suscribe por lo general el INSS o cualquier aseguradora de fuera del país, pero tiene que customizarse y tropicalizarse la póliza para ser puesta a disposición del paciente. La información de la póliza y cómo se ejercita se le da al paciente cuando firma el consentimiento informado antes de cualquier procedimiento del estudio y se le entrega una copia de esa póliza. Entonces, ya sea para un evento adverso serio relacionado al medicamento o muerte que se pueda sospechar es relacionada al medicamento estudio, por supuesto que sí está contemplado indemnizar a la familia del paciente en este caso, o bien cubrir todos los gastos a nivel privado de resultantes de un evento adverso serio. Está normado por la ley, por reglamento y en la práctica se cubre. Entonces, sí, el número del artículo es el que se lo quedo viendo, pero lo puedo buscar y se lo doy. Perfecto, gracias, doctora. Otra pregunta es que si es obligatorio en cualquier estudio realizado, ya sea aquí en Costa Rica o a nivel internacional, la firma del consentimiento informado del participante. Sí, respuesta corta, sí, es obligatorio. Solamente puede participar en un estudio clínico un participante que ha dado su consentimiento informado o si su representante legal, si la persona tiene una discapacidad y eso lo vigila así, vehementemente todo el mundo. Lo vigila el monitor del patrocinador, lo vigila el comité de ética, lo vigilan los auditores, lo vigilan las autoridades reguladoras que le vienen a hacer una inspección al sitio de investigación, que eso es otro tema de otra charla. Pero es importante que uno sepa, como el principio de la buena práctica clínica lo dice, hay que tener el consentimiento informado del paciente. Solamente hay un tipo de estudios donde no se requiere el consentimiento informado de un paciente y son aquellos estudios de fase 4 de Real World Evidence, que es lo que se llama como la evidencia basada en datos ya del mundo real, donde lo que se analizan son bases de datos donde ya están vaciados los datos de pacientes y son pacientes ya que están usando una terapia que tiene registro y que se comercializa. Entonces ahí no aplica usar un consentimiento informado. Sin embargo, tiene que haber una aprobación de previo de un protocolo de un comité de ética donde en el protocolo se establezca claramente que eso se va a hacer, que se van a tomar datos de una base de datos, que ya no se va a obtener consentimiento informado y si el comité de ética le aprueba ese estudio, lo puede llevar a cabo y lo puede correr, pero sin aprobación del comité no puede revisar ninguna base de datos ni puede nada. Ahora, si el comité le aprueba ese protocolo y no necesita consentimiento informado, el comité lo tiene que saber y le va a decir que sí y usted lo puede hacer. Pero
creo que el tema del consentimiento informado no nos puede quedar ni una duda de que se necesita porque es mandatorio. Si se incumple, en el caso de la ley de Costa Rica hay pena de cárcel de 1 a 3 años igual, y en el caso, digamos, de que se detecte esa observación en una auditoría o una inspección, es una falta. La buena práctica clínica es de las faltas más graves y se puede, digamos, cerrar el sitio de investigación, se puede invalidar los datos de esos participantes de ese sitio. Y bueno, y en el caso de Costa Rica hay pena de cárcel si el investigador no pasa el consentimiento informado antes, ¿verdad? También nos consultan cuál es la diferencia entre el ICH E6R3 y el E6R2. Ok, es grande la diferencia, pero se lo voy a poner en palabras este, fáciles. El E6R2, y yo me voy a volver aquí para mostrarles, el E6R2 tiene una particularidad. Usted encuentra en la guía esto, usted abre la guía y encuentra esas 8 secciones más una introducción, ¿de acuerdo? Entonces, usted va a encontrar temas sobre el investigador, las obligaciones del patrocinador, todo hasta en ese orden que está ahí en ese slide. En la R3, usted va a encontrar esto mismo, pero en cada sección, a partir de la 3 y hasta la 8, va a encontrar qué necesita adicionar o qué necesita regular tomando en cuenta aspectos electrónicos, aspectos de datos, aspectos que tienen que ver con las publicaciones y cómo le afectan a cada parte todos estos aspectos. Es una guía más exhaustiva y por decirle algo, las guías E8, E11 y otras E que ha hecho la Conferencia Internacional de Armonización se han venido a integrar como una gran guía R3 para esas partes del punto 3 al 7. Entonces, es un proceso largo, o sea, tedioso ahora comprenderlo. Vamos a tener posteriores revisiones y jornadas como esta para poder comprender el impacto de la actualización R3, porque es definitivamente más exhaustiva, pero básicamente esa es la diferencia, integrar otras guías de la Conferencia Internacional de Armonización para investigación en la guía de buena práctica clínica. Ujú. No sé si me expliqué, porque lo que pasa es que tendríamos que ver como un comparativo sección por sección y lo que incluye, pero sí decirle que es más profunda, más exhaustiva e incluye otras guías de la conferencia para cada uno de estos temas. Para los actores, comité, investigador, patrocinador, protocolo y manual. También nos consultan que respecto a los artículos 53 y 89, ¿de dónde nace la razón de estos artículos y cómo se trabaja en otros países? Ok. El artículo 53 del acceso postestudio no se maneja en ningún lado. Y por eso es que todos los países nos ganan terreno en Latinoamérica. Digamos, no hay, en Latinoamérica hay otras particularidades, por ejemplo, que les voy a decir, un estudio, una molécula nueva. Voy a poner un ejemplo así en el aire. Digamos, usted tiene un medicamento que se está desarrollando, un anticuerpo monoclonal para tratar, no sé, alguna enfermedad neurodegenerativa, la que sea. Si usted no tiene pacientes de Costa Rica en estudios clínicos ¿verdad? En esa molécula usted no puede registrar el medicamento en Costa Rica. Ese tipo de cosas, por dicha, aquí no existen. No quiero ni mencionar el ejemplo porque luego voy y doy ideas. Pero ese tipo de restricciones existen en México, por ejemplo. En México, tal vez no le dicen a usted, no tiene que darle tratamiento postestudio de por vida a ese paciente, pero sí le dicen, usted no puede vender en México si no tiene pacientes en estudio clínico con ese anticuerpo monoclonal. Es al revés, o sea, agarran la fase anterior al estudio
al registro para decir, tiene que hacer esto. Pero en Costa Rica lo que pasa es que en ese afán que nosotros tenemos también voy a decir la verdad, pero en ese afán que hay de sostener y de sostener y de ayudar a la, ¿verdad? A los temas de la seguridad social, etcétera, de ahí es muy fácil decir que le dé uno tratamiento pues estudio de por vida a un paciente en un estudio clínico, cuando ya el paciente recibió estando en el estudio clínico todo el beneficio de atención de exámenes, citas médicas, transporte, etcétera. Y entonces además hay que darle el tratamiento postestudio. Es un tema, es un dilema ético, porque incluso hay muchos, el artículo dice exactamente que si el investigador cree que no es conveniente, que si lo superan otras etapas, otras terapias, perdón, que si al final el paciente ya no quiere recibirlo, no. O sea, sí hay condiciones para no tener que cumplirlo, pero de previo, para que a usted le aprueben el estudio, tiene que haber una carta de compromiso del patrocinador a proveer el medicamento postestudio y eso definitivamente es una práctica que solo en Costa Rica existe. Luego, con respecto al artículo 84, eso es otra práctica de proteccionismo, digamos, a la caja, y ni siquiera es a la caja, eso es como que si los pacientes fueran pacientes como que si los pacientes fueran pacientes de la caja. Los pacientes no somos pacientes de la caja, somos asegurados en la caja del Seguro Social, pero los pacientes somos libres de escoger si nuestro registro y nuestra historial médica va a ir a un estudio clínico y uno firma los consentimientos y se asegura estar protegido por todas las leyes, pero ninguna instancia ni ninguna institución en Costa Rica debiera ser dueña de mi información, ni me debería estar prohibido participar en un estudio clínico, porque una ley me lo impide. Entonces, es muy controversial. Hoy día, por dicha, hay estudios clínicos a nivel privado en donde muchos pacientes están pudiendo accesar a terapias de innovación, donde ya sus oportunidades para tratar cáncer y otras enfermedades están agotadas en la seguridad social y gracias a un estudio clínico a nivel privado lo pueden llevar. Entonces, lo que se hace en Costa Rica es que los pacientes buscan su información de la caja, del expediente, y ellos por su propia decisión la llevan al estudio clínico para efectos de cualquier registro de historia médica que se necesite, pero tiene que ser un acto que hace el paciente. No puede ser que el investigador busque por sí solo ni ningún medio, Dios libre, lo echan a la cárcel, para buscar información sobre los pacientes. Entonces, a veces se complica porque estamos hablando de pacientes ya en enfermedad terminal, con mucha limitación de acción y de movimiento, y entonces se complica esa posibilidad de acceder a terapia innovadora. Pero son particularidades de la ley solo aquí en Costa Rica, no, en otros países no se manejan las cosas así. Ujú. También nos menciona que si existe alguna motivación del gobierno, Caja Costarricense del Seguro Social o del sector privado para hacer alianzas para realizar investigaciones clínicas con pacientes de la caja. Además, que si ya que existe el reglamento de investigación biomédica de la Caja Costarricense del Seguro Social, se han realizado investigaciones dentro de la caja. No, vieran qué interesante. La pregunta me parece muy, muy interesante. Muchas gracias por haberla hecho. Eh, sí hay interés y sí hay voluntad y sí hay iniciativas de acercar a la caja con el debido, digamos, proceder para aplicar la ley, el reglamento y buscar ese tipo de alianzas. Pero vieran qué interesante, porque hay que trabajar mucho a nivel administrativo en materia de contratos, presupuestos y la estructura que necesita la caja y con quién comunicarse desde el sector privado para conducir la investigación biomédica. Sí hay pasos que se han dado y en ese interés que hay del apoyo del gobierno desde el gobierno anterior para
para simplificar trámites y atraer la inversión extranjera, pues sí hay iniciativas de alianza público-privadas, pero digamos se van realizando, pero se van haciendo a un paso, yo no diría que lento, pero sí enfrentando obstáculos de tipo administrativo y burocrático. Conozco gente de muy, muy buena voluntad e interés dentro de la caja para que las cosas caminen y mucha gente de muy buena voluntad desde el sector privado gestionando, haciendo músculo para que eso se logre. La caja sí tiene muchas posibilidades de hacer estudios clínicos, sobre todo cuando son estudios clínicos de interés público, y ahí sí todo se facilita. Pero que yo sepa, digamos, no hay cantidad de investigaciones, hay investigaciones corriendo por grants o por presupuestos de universidades y alianzas, pero de patrocinio externo, de alianzas privadas, de compañías farmacéuticas, hasta donde yo sé y entiendo, no hay, pero sí se está gestionando para que suceda. No sé si vieron hace poco, la semana pasada, una noticia del interés que hay de aumentar las investigaciones biomédicas en la caja, este, sobre todo en tratamientos oncológicos que le alivianarían mucho el tema de listas de espera y dar tratamientos, pero más o menos yo les quise traer la línea del tiempo para que ustedes puedan entender cuánto tardan las cosas en Costa Rica para que se den. Desde el 2014 nosotros teníamos una ley de investigación biomédica y es hasta el año 2023 donde, por ejemplo, se crea el SEC del Ministerio de Salud, y es hasta el año 2021 donde se crea el reglamento de la caja. Entonces, tienen que pasar años y varias administraciones de gobierno para que las cosas se materialicen. Entonces yo creo que es una realidad, pero voluntad yo quiero decir que sí hay, de todas las partes, pero toma tiempo. Ya para finalizar, Megan Alpizar nos comenta que ella es estudiante de último año de la UCR y me interesa la investigación clínica, sobre todo la interacción con el paciente durante los estudios. Me pregunto si en Costa Rica esta área laboral es amplia o debido a las dificultades mencionadas como el post-treatment access, no suelen realizarse tantos estudios clínicos como en otros países. Sí, no hay tantos estudios clínicos como en otros países, pero sí hay, y hay centros excelentes, hay investigadores excelentes de alto rendimiento, muy buscados por patrocinadores, por compañías farmacéuticas de investigación. Este, sí hay oportunidades de trabajo en los diferentes roles de las compañías farmacéuticas, como le mencionaba hace un ratito, básicamente como monitora de estudios clínicos, y si no se puede con una compañía farmacéutica, se logra entrar a un intermediario que es el llamado CRO, que es la Organización de Investigación por Contrato. Entonces, sí hay oportunidades de trabajo, dichosamente. Y también le quiero decir que hay un gran y fuerte interés de parte del sector de dispositivos médicos para arrancar con investigación biomédica de dispositivos en Costa Rica. Entonces, aunque uno sea farmacéutico, si sigue estudiando y se sigue preparando en otras áreas, también va a poder encontrar oportunidades en el sector de dispositivos, que es el sector más pujante dentro del sector de ciencias de la vida en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, no sé, yo creo que alguna vez los farmacéuticos que tal vez tenemos más inclinación por el tema de datos ¿verdad? Y tal vez no tan clínico, uno siempre se pregunta si debió haber estudiado ingeniería industrial o algo así. Yo siempre tengo como esa espirita, pero a mí me parece que uno tiene toda la oportunidad de desarrollarse, continuar estudiando en gestión de proyectos, en datos, en temas ingenieriles que le van a abrir la puerta en investigación biomédica, porque hay que acordarnos que la investigación biomédica no solo es de productos farmacéuticos, incluye a los dispositivos médicos. Y ahí hay un área de oportunidad. Tal vez no está tan pujante en este momento, pero los dispositivos son como
como más ágiles. Entonces, de hecho, el desarrollo de un dispositivo médico, que otro día podemos hablar, tiene todo pasos que no son los mismos de fase uno 2 3 y 4. Digamos, el dispositivo tiene permiso para venderse y después pueden seguir los estudios, ¿verdad? De seguridad y eficacia. Entonces, los hace muy, muy ágiles y muy ingenieriles y si hay oportunidades, yo creo que sí. Y nos saca completamente de la caja, es muy bonito. Muchísimas gracias, doctora. Ya para ir concluyendo, agradecerle a todos por la participación en esta tercera jornada académica, instarlos a seguir en una constante educación a lo largo de su vida académica como profesional. Además, agradecerle a la doctora Mónica Estrada por compartir sus conocimientos y su experiencia y a todos los expertos que han participado en estas jornadas académicas desarrolladas en este año 2023. Desearles a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, doctora Agüero. Saludos a todos. Gracias por la participación. Después, ahora de seguimiento, le envío la presentación, un correo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego a todos. Buenas noches.